Muy buenas tardes, soy la doctora Laura Brites y hoy vamos a hablar de la terapéutica de las enfermedades óticas. Vamos a enfocarnos en la otitis externa, que es la inflamación de la piel del conducto auditivo externo que se encuentra entre el pabellón auricular y la membrana timpánica. Primero vamos a ver un poco de anatomía. El conducto auditivo externo es un cilindro de cartílago que une el pabellón auricular con el tímpano, conduciendo las ondas sonoras y las vibraciones del exterior. Este conducto mide entre 5 a 10 centímetros de longitud y tiene un grosor de 4 a 7 milímetros. También posee glándulas sebáceas y ceruminosas que envuelven este tubo y lo protegen con sus secreciones. En cuanto a la incidencia, es una patología frecuente que representa la cuarta parte de las consultas dermatológicas caninas y una sexta parte de las felinas. Se da mayor incidencia en zonas con clima templado y tropical, debido a que el conducto auditivo externo de los perros tiene la forma de L. Los líquidos no drenan fácilmente por la abertura del conducto. Aparte, el revestimiento del oído se puede inflamar y engrosar, lo que hace que se bloquee el flujo de aire y líquido hacia adentro y fuera del conducto. Es por eso entonces que justamente la anatomía predispone más a los caninos que a los felinos. En cuanto a la fisiopatogenia, es una patología multifactorial, originada por causas primarias y mantenida por factores perpetuantes, así como todo un conjunto de factores predisponentes que dan las condiciones necesarias para la proliferación bacteriana. Entre los factores predisponentes encontramos las orejas pendulares, como en las razas de Cocker Spaniel o Breton, que tienen las orejas caídas. Hay escasa ventilación y el acúmulo de secreciones en la parte más externa del conducto auditivo. Estos factores predisponentes son los que le colocan al paciente en riesgo de padecer la enfermedad, aunque por sí solos no sean la causa del proceso inflamatorio. También cualquier anormalidad anatómica que asiente sobre las orejas y origine cambios importantes en el microclima del conducto auditivo externo predispone al padecimiento de otitis externa. Así tenemos excesiva humedad. Hay un aumento de la humedad en el conducto auditivo en la mayor parte de los casos que se dan por entrada de agua al conducto después de los baños, y estos facilitan la aparición de la otitis. También excesiva cantidad de pelos en el conducto auditivo. El arrancado incorrecto de estos pelos del conducto y la limpieza del mismo mediante la introducción de bastoncitos hacen que se empujen las secreciones hacia el interior y pueden provocar irritación suficiente como para predisponer al padecimiento de otitis. También el exceso de pliegues, que se da por ejemplo en la raza Shar-Pei. Entre las causas primarias tenemos las parasitarias, donde encontramos al agente principal de la otitis parasitaria, que es el Otodetes sinotis, en un 5 a 10% de las otitis en perros y un tercio en gatos. Es un ácaro muy contagioso que se extiende en forma rápida y afecta principalmente a animales jóvenes. Otros ácaros que se pueden encontrar como causantes de la otitis externa son el Demodex folliculorum, Sarcoptes scabiei y Notoedres cati. Luego tenemos las alergias. La mitad más o menos de los perros atópicos o que tengan reacciones adversas a los alimentos llegan a presentar otitis, usualmente bilateral, pudiendo ser en ocasiones
el signo principal o único de la alergia, a que llamamos atopía o dermatitis atópica. Se puede definir como la predisposición genética a desarrollar una enfermedad inflamatoria y pruriginosa de la piel, asociada más frecuentemente con la producción de inmunoglobulinas E frente a los alergenos medioambientales, entre los que podemos incluir, por ejemplo, a la materia fecal o las heces de ácaros. En cuanto a la alergia alimentaria, es una reacción adversa a un determinado alimento que produce en el perro síntomas cutáneos o bien digestivos. Cuando un animal tiene alergia alimentaria, lo que más se suele observar es el rascado inusual. También se lame entre los dedos de las patas. Luego tenemos como causas primarias las endocrinopatías. Los perros que presentan trastornos seborreicos suelen presentar una otitis ceruminosa. Incluyen ciertas endocrinopatías como el hipotiroidismo, donde los trastornos seborreicos asientan principalmente en las orejas con la aparición de otitis ceruminosas. En cuanto a los factores perpetuantes, estos son los que agravan la otitis externa, impidiendo su resolución. En los casos crónicos suele haber más de un factor, de manera que su identificación es necesaria para el correcto reconocimiento de la otitis externa y poder hacer un tratamiento efectivo. Tenemos así bacterias. Están tanto las gram positivas como gram negativas, que se perpetúan en el conducto auditivo externo, complicando e impidiendo la curación. Los más frecuentes en perros son el Staphylococcus intermedios, entre un 36 a 70%, Pseudomonas en un 3 a 8% y en menor medida menos de 10% en Streptococcus, Proteus y Escherichia coli. En los gatos predominan los Staphylococcus, Pasteurella y Escherichia coli. En cuanto a las levaduras, está principalmente la Malassezia pachydermatis como causante de la otitis externa y muy estrechamente relacionada con otitis ceruminosas que son secundarias a procesos alérgicos o bien después de tratamientos inadecuados con antibióticos. En menor frecuencia encontramos a otros microorganismos como Cándida, Aspergillus, Trichophytum y Microsporum. Ahora bien, debemos tener un plan diagnóstico para poder llegar a buen puerto, hacer un buen diagnóstico, que incluye un examen clínico general en donde vamos a poner en práctica todos nuestros conocimientos de semiología. Entonces vamos a ir revisando aparato por aparato hasta llegar a un examen clínico particular que incluye un examen dermatológico. Vamos a observar entonces la piel de nuestro paciente buscando eritemas, lesiones, alopecias y otras formas de lesiones. Y luego vamos particularmente al oído. Hacemos una buena exploración externa del oído, del pabellón auricular en particular, para poder detectar entonces la presencia de eritema, lesiones, exudados, obstrucción parcial o total del conducto auditivo externo. Ahora bien, un plan diagnóstico habitual incluye un examen directo del exudado, el examen otoscópico y cultivo y antibiograma. El examen directo del exudado es muy importante recoger una muestra que nos va a servir para un estudio ya sea citológico o microbiológico. La observación también en fresco nos va a permitir observar los ácaros y si hacemos una tinción convencional podemos observar células ya sean inflamatorias
epiteliales o neoplásicas, así como microorganismos, sean cocos, bacilos o levaduras. El examen otoscópico es de mucha ayuda, ya que podemos entonces, digamos, introducirnos en el conducto auditivo y observar qué tipo de lesiones hay, también observar la presencia de ácaros, exudados, como habíamos dicho. Y por último, el cultivo y antibiograma, que está, digamos, destinado para los perros que tienen otitis externa crónica o recidivante. Entonces es importante decir en este punto que los oídos de los perros con otitis externa crónica representan un gran desafío desde el punto de vista diagnóstico para el profesional, ya que macroscópicamente todos son muy parecidos. Siguiente, vamos a evaluar los siguientes aspectos. El tipo de pabellón auricular. Habíamos hablado de orejas pendulantes que son, digamos, propicias para que proliferen bacterias u hongos, el grado de eritema. También debemos tener en cuenta la presencia de cambios proliferativos, el diámetro del canal, si eso está abierto, está obturado, la naturaleza de las secreciones, si son purulentas o son cerumen de color oscuro, la presencia de cuerpos extraños, sobre todo en los animales que dan paseos por los parques, la presencia de parásitos y lo último y fundamental es la integridad del tímpano antes de realizar el tratamiento. Bien, acá están los alcances de un examen con otoscopio. Mediante él podemos entonces observar si hay permeabilidad o estenosis del conducto auditivo externo, si hay cambios de coloración en la piel dentro del conducto, si hay cambios proliferativos, si hay presencia de ulceraciones, acumulación de pelos o cerumen, presencia de parásitos, exudados, como habíamos dicho, la naturaleza del exudado, la presencia de cuerpos extraños o bien si hay algún tipo de crecimiento o tumores. Sigamos con el examen otoscópico, tiene sus ventajas y desventajas. Entre las ventajas encontramos que se consigue una visión con más amplitud dentro del canal del oído. También se puede diagnosticar con más facilidad, lo cual nos llevaría a tratar con más rapidez. Y entre las desventajas, sobre todo teniendo en cuenta la talla del animal, podríamos decir que ofrece una visualización limitada, también en el caso de que el conducto esté obturado. Hay dificultad para tomar las muestras y es prácticamente imposible en animales de pequeño tamaño. Acá podemos observar en la imagen un conducto auditivo externo saludable. Entonces, desde el pabellón de la oreja encontramos una piel limpia, de color normal, no hay presencia de secreciones, se puede visualizar la entrada del conducto y con el otoscopio vamos a introducir el conito y vamos a observar todas las paredes del conducto que en este caso están libres y limpias. Probablemente en un conducto auditivo saludable igualmente vamos a encontrar una pequeña cantidad de cerumen, que es normal. Y lo más importante, hablamos entonces de la integridad del tímpano, que esto no esté perforado. En cambio, miremos acá en esta imagen un conducto auditivo alterado. Tenemos la inflamación de las paredes del conducto, está muy edematizada, lo que hace que se obture el canal del conducto auditivo y hay bastante cantidad de exudado o de un material, en este caso se ve como purulento,
cerca del tímpano y también acá a la salida del conducto. Esto probablemente tenga bastante olor, el animal generalmente sacude la cabeza o se rasca mucho, puede también lloriquear, lo que va a llamar la atención del propietario.